tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva sesión de la Escuela de Fe en Familia, que es un proyecto de Somos Cristianos en el que nos gusta disponer de él como espacio de diálogo entre padres y madres, especialistas, estudiosos, expertos de diferentes temáticas que nos interesan especialmente como familias. Sabemos que las familias en la sociedad, en la Iglesia también, están muy focalizadas por muchos argumentos, por muchas razones y también bajo diferentes puntos de vista. Lo que aquí queremos es hablar con Fernando Vidal, que nos va a dar una visión muy interesante sobre la familia desde un punto de vista muy particular. Fernando Vidal es doctor en Sociología, es profesor en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, es además director de la cátedra Amoris Laetitia, investigador además del Instituto Universitario de la Familia y miembro del proyecto pastoral Jesuitas Familia. Está casado, es padre de familia y por lo tanto todavía más por esta experiencia personal, laical, como padre, como familia, todavía puede aportar una visión mucho más amplia. El título de su charla hoy será la siguiente: el papel de la familia en la transmisión de la fe. Esta es una primera parte que nos parece siempre importante y en Somos Cristianos la intentamos trabajar mucho porque este proyecto surgió de esta pregunta: ¿cómo podemos transmitir la fe, la familia, hacia nuestros hijos? Después hemos ido descubriendo que eso de transmitir no se transmite, sino que se testimonia, etcétera, pero sí que hay un canal de comunicación, ¿no? Pero la segunda parte nos interesa también. ¿Y cuál es la aportación que la familia cristiana debe hacer a la sociedad? Porque parece que siempre nos preguntamos cómo la sociedad debe atender o cuidar a las familias, pero también cómo las familias deben contribuir a ellas. Y por eso pensamos que Fernando Vidal es la persona más adecuada para que hoy nos pueda dar luces sobre esta temática. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos que la colaboración con Jesuitas Familia, con toda tu experiencia y tus conocimientos, pueda ser muy dilatada con nosotros, con esta Escuela de Fe en Familia, pero también con Somos Cristianos en general. Y te agradecemos muchísimo que esta tarde estés aquí con todos nosotros. Adelante y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Somos Cristianos y a todos los que nos escuchan ahora aquí juntos y también a los que nos van a escuchar dentro de un tiempo, ¿no? Dicen que comenzar bien algo es comenzar dando gracias, ¿no? Y por lo tanto ese agradecimiento yo creo que sí que transmite una confianza en que es posible transmitir, en que es posible comunicarnos, ¿no? Bueno, podríamos enfocar esta reflexión de muchos modos, podríamos enfocarlo como una presentación de herramientas que llevamos ya tiempo trabajando, como Godly Play, por ejemplo, presentar algunas de las herramientas que tienen pues, a las editoriales, pues, por ejemplo, toda la obra de María Jesús Ayerra en la editorial PPC, que es muy interesante, las cartas de bendición, etcétera. O proponer otras tan decisivas, ¿no? Como la formación como narradores. Como padres somos buenos narradores, nos hemos entrenado a narrar historias, nos hemos formado como cuentacuentos, porque eso es básicamente lo que vamos a tener que hacer muchas veces con nuestros hijos, ser buenos narradores. Pero hoy quisiera ir a lo que considero la raíz, o una de las raíces de la transmisión de la fe, algo que se hace por puro amor. Y creo que es donde se está jugando gran parte de la preocupación que hay hoy en día, ya no solo por la transmisión de la fe, sino por la primera transmisión, por el primer anuncio. Cuando nos planteamos una relación, en este caso entre familia y transmisión de la fe, y vemos que es demasiado automática, demasiado evidente, deberíamos siempre, en primer lugar, dar un paso atrás y examinar los términos de lo que estamos diciendo. Porque al revisarlos, al hablar de familia, al revisar qué significa transmisión de la fe, vamos a encontrar ya unas primeras luces y posiblemente un enfoque más adecuado. La transmisión es todo. La transmisión es todo. Porque los niños reciben todo de las generaciones que los conciben y que los reciben. Reciben todo de nosotros. Y esto no es una obviedad, sino que contiene en sí ya, yo creo, un principio que sin duda es cierto. La principal transmisión de la familia está en su propia misión como familia. El amor, la cooperación, el cuidado a lo largo de toda la vida, la comunión, el despliegue y la liberación de cada uno de sus miembros, es su misión primera. Y es dentro de cada una de esas realidades donde se va a producir la principal transmisión a nuestros hijos. Donde nos jugamos el primer anuncio del Evangelio es en el modo como queremos a nuestros hijos, cómo nos dedicamos a ellos, cómo nos entregamos.
no son meramente tareas, sino que la gran revelación está cuando se realizan las cosas desde dentro, porque entonces cada cosa adquiere proyección simbólica y la palabra forma parte inseparable del hacer en sus muchas formas de reflexión, conversación, descripción, explicación, de canción, ¿no? Fijaos cómo la canción ha explicado tanto el trabajo cuando lo hacía la clase agraria y obrera, como es el caso de las lavanderas, que lo estaban diciendo todo a través de sus cantos, o los trabajadores esclavos en los algodonales. No se trata de hacer una hiperreflexión sobre las cosas, sino a veces simplemente ir cantando conforme caminamos, conforme vemos, conforme vivimos. Cuando vivimos y desplegamos el interior de las cosas y de las tareas, no estamos añadiendo elementos externos que estoy intentando meter como puedo, ni pertenece al orden del decir, que puede parecer prescindible o incluso complementario, sino que nosotros hacemos con mayor profundidad. Cuando desplegamos el interior de las cosas, hacemos las cosas con mayor profundidad. Podemos reducir, o si queremos, a veces se reduce, el hacer a una mera operación, a una mera secuencia de actos externos, pero el modo humano de hacer implica siempre la dimensión simbólica, expresiva, reflexiva. El reto está en la hondura con la que hacemos cada cosa. Y si distinguimos y razonamos eso que ocurre. El ser humano es una realidad tan asombrosa que prácticamente cada cosa que hacemos es formidable. Incluso el respirar, el beber, dar la mano, el mero hecho de estar hablando con otro. Y de hecho, cuando nuestra vida se hace más sencilla, cuando nos liberamos de las distracciones y podemos prestar atención al valor del agua, del aire o del caminar, como sucede cuando estamos en la montaña, descubrimos admirados su valor y nuestra historia con cada uno de sus elementos sigue creciendo con cada experiencia. Yo creo que aquí nos encontramos con el primer pilar de la transmisión de la fe y constituye el primer anuncio explícito de Cristo, la palabra de Dios, el verbo, que subyace en el interior de cada cosa y de sus relaciones, que ha desplegado ese hacer, estar o tener, y que podemos encontrar si nuestra mirada es profunda y amorosa, si sabemos mirar las cosas, si sabemos compartir ese mirar. Aquí creo que está ese primer fundamento, que es lo primero que captan los niños y los jóvenes. Cuando los niños nos ven hablar, raras veces escuchan lo que decimos. Sobre todo están viendo y están contemplando cómo decimos las cosas. ¿Qué es lo que transmitimos mucho más allá de las palabras? Nos miran como un ser entero transmitiendo. No solamente procesan, codifican palabras. Nuestra capacidad para transmitir el verbo de Cristo, para transmitir a Jesús mismo en cada cosa, presencia, en cada acción, dependerá, en primer lugar, de que reconozcamos esa cosa, esa acción, y lo agradezcamos como don. De que recibamos esa cosa como una bendición, que leamos los espíritus que se mueven en los signos de los tiempos. Dependerá de nuestra profundidad. Lo que comunica no es tanto una sucesión de razones como nuestra profundidad. No comunicamos con técnicas, no comunicamos con herramientas, no comunicamos con dichos, sino con profundidad. Y frecuentemente, cuando nos preguntamos por qué no somos capaces de transmitir la fe, no se debe tanto a que necesitemos mucha formación, sino a que no somos suficientemente profundos. La persona sabia hace que hasta la más sencilla cosa de la vida sea una revelación. Acordémonos de las personas sabias que nos transmitieron cosas. Realmente no nos transmitieron muchísimas cosas, sino alguna cosa específica. Algo descubrimos a través de ellos. En cambio, los necios vociferan lo que sus actos contradicen. Hace años que me ronda muy cerca aquella revelación de Jesús, ¿no? Si se callaran, y si la gente se callara, las piedras del camino se pondrían a aclamar, dice en Lucas 19:40. Es decir, si nos calláramos, hasta las piedras querrían cantar. Debe ser que nos metieron muy dentro las canciones de Jesucristo Superstar y ese era uno de los momentos culminantes, ¿no? Cuando entra en Jerusalén, hasta las piedras querrían cantar. ¿Qué tienen las piedras en su interior para decir? Quizás tenemos que hacer hablar a las piedras de nuestro camino. Esta idea que he ido desplegando en estos minutos
ha estado en realidad muy presente en la tradición, en nuestra tradición de transmisión de la fe, en cómo nos transmitieron la fe a nosotros y a nuestros padres y a nuestros abuelos, como es el caso de la bendición de la mesa, que sigue siendo uno de los momentos más pedagógicos, más interesantes para la transmisión de la fe. Posiblemente para transmitir la fe no necesitaríamos llevar a nuestros hijos muy lejos, sino sencillamente recuperar la cena con ellos, el poder cenar juntos, sin móviles, sin televisión, simplemente hablando de la vida, simplemente siendo una bendición unos para otros, sintiendo que los alimentos son una bendición para nosotros. Pero si levantamos un poquito la mirada y el recuerdo, nos daremos cuenta de que la bendición está muy presente en muchos más aspectos de la vida. Toda la realidad es un gran coral, como estos corales submarinos, de signos y de bendiciones que tan solo debemos leer. Mi padre falleció el pasado otoño y ahora muchas veces le recuerdo cuando salgo de casa, porque siempre que salía de casa se persignaba, ¿no? Siempre, 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 siempre. Y ahora cada vez que salgo de casa digo, jo, este gesto que él me transmitió es bastante impactante, ¿no? La palabra de Dios en la Biblia y en las piedras vivas de todas las generaciones que nos hemos unido al camino de Jesús y que somos piedras vivas como las piedras que bajó Moisés del Sinaí, en las que grabó los mandamientos en cada uno de nosotros como piedras, está grabado el Espíritu. Pues en estas piedras vivas nos encontramos con palabras que no son añadidos impostados, sino que salen de la propia vida. Así hacía Jesús con las parábolas. Sus mensajes no eran meteoritos, sino que salían de las semillas de mostaza, de los lirios, de los actos de los hijos, de las ovejas, de las heridas, de lo que estaba cerrado, los oídos cerrados, las miradas cegadas. De ahí salían, no venían de fuera, venían de la propia realidad que vivía la gente, de lo que él había trabajado durante 30 años en la huerta de casa, trabajando con la madera, de la visión de los obreros, los viñadores, los campesinos, los marineros. Una primera conclusión debería ser la necesidad de integrar lo que a veces aparece separado como vida y palabra, o acción y anuncio. Por un lado parece estar la vida ordinaria con su sucesión de acciones, de constantes, y por otro lado hay como una masa de mensajes especializados que pertenecerían al mundo de la teología, la escritura o la religión, entendida como una especie de subsistema de la sociedad. Y el problema, a veces, de la transmisión de la fe parece que reside en cómo meter trozos de ese mundo externo religioso en la vida. Y el problema no es la introducción de lo sagrado en lo secular, sino el descubrimiento de lo sagrado dentro de lo secular, del mundo, de la vida. El problema no es labrar una cruz o esculpir una cruz en una piedra, sino que la piedra alabe al verbo que hay en su interior, que la descubramos como don y como bendición. Este modo franciscano de anuncio abre a los niños y a los jóvenes a una mirada profunda de la realidad, a descubrir que cada cosa forma parte de un gran entramado, que es el don de la creación, donde todo es mensaje, cada cosa que vemos, cada cosa que hacemos, esta misma pantalla, las palabras que pronunciamos, lo que vestimos, lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Lo que se pone en juego en la transmisión de la fe no es tanto nuestra capacidad para contar las cosas, sino cómo las vivimos. Y eso es algo que se capta no solamente a través de lo que codificamos en letras y en palabras y en frases, sino que se capta en cómo estamos ante las cosas, cómo las apreciamos. Posiblemente de la gente, de las cosas que nos contaron nuestros padres de pequeño, recordamos pocas cosas, recordamos sobre todo la actitud que tenían con ello. Contaba Martín Descalzo una anécdota, una historia que escuchó a una amiga suya, que desde pequeña, desde que eran pequeñas las niñas, tenía 4 hijas, ella todas las mañanas, mientras les vestía y les ponía los calcetines, les iba contando una historia del Evangelio. Una pequeña parábola, un pequeño pasaje del Evangelio, de la Biblia. Y cuando ya fue mayor, las hijas ya eran mayores y eran madres, les preguntó ¿qué recordaban de aquello? Si se acordaban cuando ella les vestía y les ponía en sus manos alguna de estas historias. Y las hijas le dijeron que no recordaban ninguna de esas historias. No recordaban lo que les decía. Y dijo una, lo que sí recuerdo es el amor con el que nos ponía los calcetines. Esto no quiere decir que no contemos las cosas.
pero quiere decir que lo que captan los demás es sobre todo cómo contamos las cosas, qué amor ponemos en las palabras. Es cierto que hay que poner más énfasis en las obras que en las palabras, pero también, sobre todo, en el amor que ponemos en las palabras. Para eso no hace falta inventar. Casi todo está escrito. No hace falta que sentemos a nuestros hijos para contarles la historia de la familia, sino que los relatos, las anécdotas, las experiencias, los valores que les hemos ido contando han ido surgiendo por doquier conforme hemos vivido 1000 momentos con los diferentes familiares, en numerosas celebraciones, en viajes, en conversaciones. ¿Cómo les hemos transmitido lo más importante? ¿Quiénes son en nuestras familias? ¿Quiénes les quieren? ¿Cómo son? Recordemos cómo lo hemos hecho, algo que llevan grabado a fuego en el corazón, que va a permanecer con ellos a lo largo de toda su vida. Pues lo hemos hecho pegado a la vida, surgiendo de la propia vida. Si no queremos que nuestros hijos, catecúmenos o nuestros alumnos, nuestros estudiantes, perciban lo sagrado y el evangelio como algo ajeno a la vida y a sus vidas, o lo conviertan en un mero aparato ideológico, manipulable, debemos hallarlo en todas las cosas. Ignacio termina así los ejercicios espirituales, proponiéndonos la contemplación para alcanzar amor, que es el cénit de la mística, en todas las cosas. Teresa de Jesús, con su genio y su humor característico, lo decía de una forma penetrante en aquella famosa expresión de que encontraba a Dios entre las cazuelas. No es que encontrara un momentito entre las cazuelas en las que pensaba en Dios, sino que en la propia cocina, en la propia comida, en el lavar, en el servir, en la propia materia, estaba la palabra. La pregunta no es cómo transmitimos, sino con qué profundidad vivimos. Este planteamiento podría agobiar a alguien que creyera que debe comenzar a investigar en profundidad acerca de todas las cosas, desde astronomía a botánica, desde ingeniería de los electrodomésticos hasta arquitectura, el humor, la política, la amistad, el agua. En realidad no se trata de saber de todo, sino de buscarlo todo en algunas cosas que alcanzan especial relevancia para nosotros. De hecho, hay quien, tan solo sabiendo de pájaros, pintura o salud, sabe transmitirnos la realidad y la fe en su profundidad. Aunque siempre es fecundo saber de muchas cosas, más bien estamos llamados a ser artesanos de unas pocas cosas que se convierten en nuestra sabiduría de vida. De nuevo, San Ignacio nos aconseja que no se trata de saber muchas cosas, sino de encontrarle el gusto interior a unas pocas. En todas las cosas está un único verbo. Nos bastaría con llegar al centro de al menos una de ellas. Y eso ya es tarea para una larga búsqueda, prácticamente para toda una vida. Hablar de Jesús no es impostado para quien vive en profundidad, sino que encuentra la conexión con el corazón de las cosas. Y Jesús está haciendo continuamente nuevas todas las cosas. Recordad aquella cita de Apocalipsis 21, ¿no? La última razón de cada cosa es Jesús. El reto es vivirlo así, es descubrirlo así, es descubrirle ahí, en cada cosa, como una fuente de don y de bendición, aplicando su evangelio concreto, la sabiduría bíblica y cristiana en cada cosa. Un problema que tenemos es que hemos reducido extremadamente nuestra capacidad de razonar. Y creo que aquí hay otra de las claves para la transmisión de la fe. Hay un solo verbo, una sola razón, pero muchas vías de racionalidad, muchas formas de percibir, de sentir, de saber, de razonar, de expresar. Aunque todas ellas se unen en último término, se integran en un último vértice, ¿no? Donde convergen todas las miradas en algo sencillo, en tomas de decisión que la mayor parte de las veces son muy intuitivas. La digitalización del mundo, cierto academicismo, el lenguaje contable y mercantil del capitalismo, también los lenguajes burocráticos o los lenguajes superficiales de los shows, ¿no? Tanto de las teles, de los diferentes medios, recortan nuestras formas de pensar. Creo que para la transmisión de la fe deberíamos ensanchar nuestros modos de razonar, tanto en la percepción como en el sentir, en el pensar, el expresar. Aquí hay una verdadera labor para educadores consagrados a sus hijos, a sus catecúmenos, a sus alumnos, a sus nietos, abrir los ojos y los oídos a la realidad, mirar de verdad, oír en profundidad, la razón táctil, ¿no? Del contacto y de la caricia, el gusto del paladar, todo el mundo oculto del olfato, del saber, del sentir, del discernir lo que sentimos,
necesitaríamos trabajar en nuestros hijos, en los jóvenes y en los niños, una forma mucho más completa de saber, de captar. ¿Cómo miraba Jesús las aves del cielo? Recordemos en Mateo 6, ¿no? ¿Cómo miraba San Francisco a los pájaros en su sermón de las aves? ¿Cómo los miraba? No hace falta mirar mucho. Simplemente una cosa y descubrir cómo canta, cómo aclama, cómo alaba a Dios, como esas piedras del camino en la subida a Jerusalén. No solamente tenemos distintos modos de captar, de pensar, de expresar, y hay toda una pedagogía en volver a captar, y los niños captan de una forma muy completa, pero conforme les vamos educando vamos reduciendo su forma de pensar, de captar, de percibir. Vamos siendo capaces de percibir mucho menos que los niños. Sabemos, sin embargo, más de otras cosas, nos especializamos más en otras formas de saber. Pero necesitaríamos aprender de ese niño que es nada para poder captarlo todo, que tiene todas sus antenas abiertas, todos sus sentidos absolutamente en despliegue. En realidad, transmitir la fe consiste en ser capaz de preparar para recibirla, porque luego todo el mundo aclama. Fijaos simplemente en lo que supone entrar en una iglesia y oler el incienso. Bueno, frecuentemente el olfato lo tenemos aturdido, no somos capaces de oler. ¿Qué significaría una pedagogía de los percepciones en nuestra infancia, en nuestra juventud? Claro, es verdad que no solamente tenemos diferentes modos de captar, de pensar, de expresar, sino que no todo puede ser conocido y dicho del mismo modo, sino que cada cosa tiene su forma de llegar a ella. Lo sagrado tiene su modo, igual que lo tiene la alteridad, el otro, ¿no? No podemos conocer del mismo modo al otro que conocemos a un bolígrafo o una piedra, ¿no? Hablamos de un modo especial sobre uno mismo, sobre las relaciones. En general diría que para la transmisión de la fe, porque la fe no es un cuerpo doctrinal, sino una relación, igual que el verbo no es una idea, sino que es un rostro, el rostro de Cristo. Para la transmisión de la fe es clave la recuperación de la dimensión del misterio. Misterio no es lo que no podemos saber o lo enigmático, sino lo que solamente podemos conocer con la propia vida, incorporándola. Lo misterioso solo es conocido por incorporación. Misterioso es aquello que conocemos con la propia vida. ¿Por qué somos un misterio cada uno para nosotros mismos? Porque en el fondo solo podemos conocernos viviéndonos. Nos conocemos viviéndonos. No nos salimos de nosotros para observarnos, porque no podríamos verlo todo. Nos verían como nos ven desde fuera. Si captamos lo que sentimos, lo múltiple que sentimos en cada momento, todo lo que sucede en nuestro interior, cómo estamos respirando, cómo estamos pensando, cómo se mueven las neuronas, la sangre, la tensión, la presión, es porque nos vivimos. Eso es lo misterioso. El misterio es aquello que solo conocemos incorporándonos vitalmente a ello. Hay misterio por todas partes. No es algo externo o una fantasía del ser humano, no es una especulación del ser humano, sino que el misterio es una nota constitutiva del ser humano, constitutiva de cada niño, constitutiva de cada joven. El misterio es lo que nos hace abiertos. Del misterio surge la aventura, la curiosidad, la innovación, la intuición también, la continua búsqueda, el asombro, lo inesperado y la esperanza. Sin misterio no hay ser humano, quedaríamos cerrados. Por eso la transmisión de la fe es transmisión del misterio y es transmisión en el misterio. Por eso no podemos reducirla a meros códigos ni a mera transmisión de palabras, a mera escritura o a mera memorización, a ideología o a doctrina, sino que tiene que ser vivida y tiene que surgir de la propia vida. Las semillas, las ovejas, la tierra, el agua viva, el fuego, los otros. Transmitir la fe no es meter a los chicos conocimiento, sino hacer que puedan conocer con toda su potencia, es decir, que amen. Y este es otro pilar importantísimo, porque en el ser humano amar y saber van siempre juntos. Por lo tanto, transmitir, el que ellos sepan, solamente puede suceder a través del vínculo, a través del amor. Por eso la fe no tiene forma de secuencias de palabras, no son frases, no son ideas, ¿no? Sino que la fe es vínculo. Tener fe es tener confianza. Tener fe es ser aquel de quien me he fiado, me he fiado.
¿no? Decía San Pablo, sé de aquel de quien me he fiado. Sé de aquel en quien tengo fe. La fe se tiene en alguien. No se tiene fe en una cosmovisión, en un libro. Por eso cuando transmitimos la fe, lo que transmitimos es una relación. Y yo creo que esto es lo que nos pone en el centro de la cuestión. Quien ama, conoce. Fijaos, decíamos, amar y saber van siempre juntos en el ser humano. Es la gran originalidad del ser humano, ¿no? El ser humano no es Homo sapiens porque sea una máquina que sabe, sino porque ama sabiendo, ¿no? Y cuando ama sabiendo y cuando sabe es porque ama. Quien conoce es porque ama, sin motivación, sin dedicación, sin relacionarse con aquello que investiga, no conoce. Y quien ama conoce. Nadie conoce mejor a otro que quien lo ama. El amor no ciega nunca, sino que da lucidez. Esto que se dice del amor es ciego. En realidad lo que ciega no es el amor, sino el miedo a que el otro no sea el ideal que te has formado de él. La fe es vínculo con Cristo, la relación que hay entre todas las cosas, que es amor. El amor es la relación saturada. Nada se puede relacionar más con otra cosa que amando. Transmitir la fe requiere, por lo tanto, trabajar. ¿Trabajar qué? Trabajar el sujeto al que se le va a decir algo. Trabajar el sujeto en su profundidad para que pueda recibir lo que pobremente podamos decirle, pero sobre todo toda la realidad en su profundidad. Transmitir la fe requiere trabajar el sembrado para que abra sus surcos a esa semilla. Pero a veces ponemos más esfuerzo en lanzar semillas que en preparar el sembrado. La gran conclusión pastoral de la parábola del sembrador, por ejemplo, está en Marcos 4 y también en Lucas, en Mateo, es que quien anuncia a Cristo debe dedicar mucho tiempo a preparar el sembrado. Más vale dedicar 365 días del año a preparar los surcos y un día a transmitir la fe, que dedicar todo el tiempo a soltar semillas a diestro y siniestro. Hay otro elemento que es crucial para la transmisión de la fe, ¿no? Y reside en el primer término que hablábamos, ¿no? Un yo que transmite y un yo que recibe. Es ese yo, ¿no? El yo es parte del asunto. ¿Quién soy yo?, preguntaba Jesús a quienes le seguían, ¿no? En Lucas 9. Los discípulos no lo veían del todo. Decían, es un profeta, es un poeta, es un revolucionario, es un hombre sabio, es un sanador. Y todo era cierto, pero no era lo esencial, porque no lo era todo. Algo así nos pasa en la actualidad. Es difícil transmitir la fe porque hemos reducido el yo. Los niños y jóvenes son como el increíble hombre menguante de aquella película, ¿no? Estamos reducidos al yo discursivo, al yo consumidor. Y por eso se ha extendido la neurosis de las identidades. Y por eso la transmisión de la fe a veces se está entendiendo como lograr en la gente impresionarles, ¿no? E impresionarles para que se identifiquen, para que se adhieran. Y no es la adhesión lo que buscamos. Al final, esta neurosis de las identidades no hace sino obsesionarnos en el discurso sobre el yo, porque al final la identidad es una narración sobre el yo. Al final nos hemos reducido, te has reducido, más bien cada persona ha sido reducida, y muy especialmente niños y jóvenes, ¿no? Y ha sido proyectado una especie de avatar sobre sí mismo, algo exterior. Incluso los chicos se desconectan no solo de la realidad, sino de sus propios cuerpos. Tienen la sensación de haber nacido en un cuerpo equivocado. Y lo maltratan y lo machacan, ¿no? Intentando que dé más de sí, que hable de sí, porque no caben, cada persona no cabe en esa pequeña botella que nos han dado para ser un genio. En realidad, cada uno, cada yo, es mucho más que el discurso que tiene de sí mismo. Somos nuestros sueños y no sabemos lo que soñamos, pero está incorporado a nosotros continuamente y opera en nosotros. Somos nuestros sentires, incluso aquellos que no somos capaces de identificar, nuestros deseos, aquellos que incluso también que nos ocultamos, los papeles sociales que tenemos y que se extienden como una red por todo el mundo. Yo estoy siendo en este momento en Congo, de donde viene el coltán con el que han hecho mi teléfono móvil. Yo soy en aquel barco que está pescando y que luego voy a comerme. Yo soy toda esa red de comercio justo e injusto en el que participo. Yo estoy en todos los vínculos que tengo con la sociedad, con cada uno de nosotros. Yo estoy en ese vínculo que hemos establecido ahora hablando. No puedo apropiármelo, pero estoy en él y soy en él. Ampliar el yo
ensanchar la persona, sacar a superficie a la vista todas las conexiones y el gran vínculo con Dios, es mostrar la realidad más profunda. Claro, es difícil mostrar que hay una relación en quien tiene un yo muy empequeñecido. Cuanto más empequeñecemos el yo a un discurso, y los propios sentimientos y este sentimentalismo que hay ahora, y esta preocupación también en el primer anuncio por el impacto emotivo, al final no son sentimientos, son discursos sobre el sentimiento, son ideologías emotivas, ideologías sentimentales, ¿no? Cuanto más nos empequeñecemos el yo, cuanto menos le dejamos ampliarse, menos se puede transmitir la fe. Porque la transmisión de la fe es vincular, es mostrar a aquel con el que hay una relación, mostrar al Padre del que venimos, mostrar al Señor Dios. Aunque empleamos muchas palabras en expresar todo esto que os digo, en realidad el ser humano se comunica de una forma experiencial y simbólica, principalmente. Es el lenguaje último que desentraña los misterios. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, podemos hablar empleando muchas palabras, pero sabemos que nuestros hechos son símbolos que hablan más de nosotros. Es aquello que hizo aquella vez esta persona y que le retrata, ¿no? Dice, él es así, ¿no? Esa capacidad simbólica es el lenguaje con el que logramos transmitir lo que es misterioso. Por tanto, no se trata de llenar al niño o al joven con palabras formales, sino sobre todo de desplegar en cada familia una gran copa, como un árbol, un ramaje de experiencias y de símbolos junto con palabras. Las experiencias son hechos discernidos, sabidos, sentidos, vividos sabiendo, ¿no? Y al final la experiencia se convierte en un saber vivir. Es vivir sabiendo y saber vivir. Darle a nuestros hijos experiencias de fondo, saber leerlas con ellos, que nos ayuden ellos también a leer nuestras experiencias, creo que está en la clave de la transmisión de la fe. Lograr una simbolización rica, ¿no? Lograr transmitir las palabras en toda su profundidad. Lograr generar gestos que permanezcan en la memoria, que graben en la memoria las cosas. Creo que también es la otra clave para la transmisión de la fe. Habría tres cuestiones que quisiera señalar finalmente, ¿no? Uno primero, dentro de toda esa reducción del yo, dentro de la reducción que hay de racionalidades, ¿no? Al final necesitamos lenguajes mucho más amplios para poder hablar y para poder comprender la transmisión de la fe. En gran parte es un problema de reducción de lenguajes. Si no es el lenguaje del mercado, si no es el lenguaje del poder, si no es el lenguaje del show, entonces no entiendo nada. Y es verdad que en gran parte lo que se nos está pidiendo o lo que parece urgirnos en la transmisión de la fe es transmitir poder, es transmitir conveniencia, es transmitir show. Pero sin embargo, gran parte del trabajo de nuestra transmisión de la fe está en poder comprender de forma diferente, en poder abrirnos a otros lenguajes. Y en eso el arte es crucial. Tenemos que adecuarnos a todos los códigos del saber, sea la poesía, la narrativa, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la mímica, el baile, la danza. Necesitamos ser capaces de poder comprender todo esto y vivimos en una sociedad que cada vez nos hace comprender menos esto. ¿Por qué? Porque al final no buscamos el cuadro, buscamos el fetiche, buscamos la postal. No nos sentamos tiempo a contemplar un cuadro en silencio, dejar que nos diga, intentar que esa superficie pintada de aceites se convierta en un diálogo entre el pintor y yo. Nos cuesta ser lectores. Nos es fácil leer libros escritos con pocas palabras, con 1000 palabras, con 1500 palabras, con 2000 palabras. Shakespeare o Cervantes emplearon 24.000, 25.000 palabras. Claro, Harry Potter es 1.100.000 palabras, pero escritas con muy poquitas palabras. Y es fácil de leer. Pero la realidad está escrita con muchas más palabras. Ya no solamente los textos que hemos heredado del pasado, y del pasado me refiero de hace 40 años, ¿no? Sino la propia vida de la gente. Está escrita con palabras mucho más complicadas. Y necesitamos comprender los lenguajes de la gente. Cuanto más profundizamos en la cultura, no es que nos hagamos más eruditos, sencillamente más sabemos de la diversidad
de personas que hay, de sus singularidades, de todas las diferencias que hay en el mundo, de las múltiples expresiones culturales que existen. En parte, la polarización es superficialización. En parte, se recurre a métodos espectaculares, a grandes campañas, a grandes movilizaciones para transmitir la fe, porque somos incapaces de que la vida cotidiana genere proceso, hable. Y en esto, cuando las palabras están quemadas, cuando las palabras son insuficientes, cuando la realidad es una realidad misteriosa, el arte establece puentes. Creo que socializar a nuestros hijos profundamente en el arte, en las diferentes disciplinas del arte, viéndolo o practicándolo, ensayando, creando, es una de las cosas más importantes que podríamos hacer. Para transmitir la fe, posiblemente necesitamos no tanto ser muy buenos narradores nosotros, sino crear escuelas de narradores, de creadores entre nuestros hijos. Hacerles que ellos cuenten una y otra vez la historia de Noé. Convertirles en creadores, en protagonistas. Que hagan canciones, que pinten cuadros, que lo expresen de formas extremadamente diferentes, diversas, cada uno desde su singularidad, cada uno desde su genio, cada uno desde su personalidad. Porque el arte crea caminos allí donde los caminos están cortados. Establece nuevas conexiones allí donde las cosas son ambiguas o confusas. El arte es el lenguaje del misterio, del símbolo, y además el arte siempre es una experiencia. En segundo lugar, muy conectado con esto, necesitamos que nuestros hijos sean profundamente contemplativos. Eso es preparar el sembrado. Porque uno contempla con la propia vida, contempla históricamente, no contempla grabando. Contemplar significa que tú te involucras en lo que estás viendo, que lo recibes plenamente. Lo recibes plenamente. Y para recibir algo tiene su tiempo. La hospitalidad tiene su tiempo. La cosa te habita. Tú te conviertes en anfitrión de una obra que es huésped, o de un paisaje que es huésped, o de alguien que se hace huésped tuyo, que entra en ti a través de tus ojos, de tus oídos, literalmente entra. A veces del tacto, del olfato entra dentro, del gusto, del pensarlo. Necesitamos ser grandes contempladores, porque si no, no vamos a entender qué se nos está transmitiendo. Y puede que nos encontremos simplemente satisfechos diciendo nosotros las cosas o haciendo que se depositen en el otro como ideología. Y en tercer lugar, creo que algo que está entorpeciendo profundamente la transmisión de la fe es que a los niños y jóvenes, es que los niños no pueden ser niños y los jóvenes no pueden ser jóvenes. Fijaos que yo creo que es una de las grandes contribuciones que tiene que hacer la familia. Necesitamos reinstitucionalizar la infancia, la adolescencia y la juventud. La infancia es la recepción absoluta de las cosas. Y necesitamos que los niños se abran, que no se reduzcan, que no se metan dentro de pantallas, sino que vivan abiertos a la realidad, abiertos al misterio y al asombro de la realidad. Necesitamos sobre todo reinstitucionalizar la adolescencia, que ha desaparecido. En la adolescencia lo que ocurre es que el niño cambia su cuerpo y su identidad y su forma de comprender sigue siendo la de antes. Y va a tener que hacer un esfuerzo muy intenso, muy urgente, muy rápido, para unir las dos cosas, para volver a integrarse. Y para eso había ritos de paso, y había procesos en los cuales la persona se probaba y encontraba la realidad. Y se encontraba a sí mismo en la realidad, se redefinía en esa realidad. Y lejos de facilitarlo, lo que hemos hecho es denostar la infancia, convertirla en una especie de patología. Necesitamos reencontrar la infancia y la juventud es la experiencia primera de adopción de los papeles sociales. Claro, si nosotros tenemos niños que no reciben, adolescentes que no pueden ser adolescentes, que no hacen proceso de integración y jóvenes que no pueden participar en la realidad, entonces el problema no es la transmisión de la fe a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. El problema es que necesitamos reactivar y regenerar lo que es la infancia, lo que es la adolescencia y lo que es la juventud. Y cuando nosotros vivimos experiencias en la adolescencia, recordemos todos, cuando hemos vivido experiencias profundas de conexión con la naturaleza, de servicio a los pobres, de amistad y camaradería, de expresión a través del arte, cuando hemos vivido expansivos y nuestro yo se ha ido fusionando, integrando con todo lo que somos, ahí es cuando hemos recibido la transmisión de la fe de un modo que no podemos reducir a palabras. Y aquí es donde está una de las mayores contribuciones de la familia.
¿no? Para terminar ya. La familia es la primera comunidad de la sociedad civil. En realidad, la primera comunidad de la sociedad civil sería la pareja, ¿no? Pero la familia, ese vínculo familiar, filial o conyugal, ahí es donde comienza la sociedad civil. Ahí es donde se construye la sociedad. Y principalmente lo hace constituyendo a las personas, concibiendo, engendrando y aportando o dando vida a las personas y formando a las personas, transmitiéndoles no solo la fe, sino la vida entera que lleva dentro la fe. Y creo que ahí es donde tenemos que tomarnos en serio la familia y el protagonismo de la familia en la sociedad. Y donde bastaría este elemento que estamos diciendo, el que el niño pueda ser niño, el que el adolescente sea adolescente, el que el joven pueda ser joven, para que la familia cumpliera plenamente su misión en la sociedad, en una sociedad en la que menguan las personas, en la que se miniaturiza el yo, y para que también fuéramos capaces de la transmisión de la fe. Es un tema amplio, es un tema donde podríamos hablar de herramientas y ahora mismo podemos, en diálogo, si queréis comentar algunas o pistas prácticas, pero creo que donde estamos jugándonos las cosas es en estos fundamentos, en estas cuestiones que hemos contado y que a fin de cuentas se resumen en que el Señor es el verbo, es la razón, es el corazón de todas las cosas y que simplemente tenemos que hablar y vivir con el corazón en la mano. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad, esta visión tan general y completa a la vez nos invitaría a profundizar en otras sesiones que seguro que vamos a poder ir encontrando en los momentos, ¿no? Sí que he visto que hay 3 elementos importantes que están en juego en toda la visión que tú expones. Por un lado, la familia en tanto que pareja, los padres, qué función, ¿verdad? En segundo lugar, también en el fondo el papel de la Iglesia y cómo la transmisión de la fe por ahí tiene un camino importante, y en tercer lugar la sociedad, ¿no? Son 3 ejes que debemos atender de manera especial. Es el momento de abrir el turno de palabras. Están los micrófonos ya abiertos para quien los quiera activar. Somos bastantes, de modo que, bueno, si la participación es ordenada, pues no hace falta mi intervención, y si no, pues vais indicando con la mano esta digital que aparece en pantalla para solicitar la palabra, y entonces os doy paso. Pero bueno, cada uno puede abrir su micrófono si lo desea, y quizá no hace falta tanto formalismo. Si nos pisamos los unos a los otros, pues entonces ya nos ordenaremos, ¿eh? Mientras esperamos la primera intervención o la siguiente, yo sí que quería hacerte un par de preguntas, para empezar también este diálogo, que entre todas las actividades que llevamos a cabo, quizá esta Escuela de Fe en Familia lo que pretende es un diálogo a partir de una presentación, pero mucho diálogo, ¿no? Muchos somos familia, o tenemos hijos o nietos, ¿no? O sobrinos, y por lo tanto tenemos también nuestras propias vivencias y podemos decir qué vemos o qué falta o en qué acentuar. Me ha gustado mucho uno de los puntos que has indicado, ¿no? Abrir los ojos a la realidad. Probablemente en la educación de nuestros hijos, no sé si aceptamos la realidad suficientemente, no sé si tenemos miedo de ella, quizás si las disimulamos, ¿no? Hace no mucho me apareció un proverbio oriental que decía, el mejor padre o madre no es aquel que alfombra el mundo, sino aquel que compra unas buenas zapatillas para que su hijo pueda adaptarse a las diferentes realidades, ¿no? Creo que la tendencia habitual es alfombrar el mundo, y en cambio probablemente lo necesario sería lo otro. ¿Cómo crees que podemos llevar a cabo este tipo de actitudes renovadas, de calzar bien a nuestros hijos y no alfombrar el mundo? Como primer elemento a comentar. También, por supuesto, quien quiera participar puede contribuir. Sí, yo creo que efectivamente tenemos miedo al mundo, ¿no? Porque percibimos un mundo que nos ha abandonado, una economía que se ha desligado del ser humano, que ha precarizado a los trabajadores, empresas que no están preocupadas por nosotros, sino por ganar dinero, instituciones que están preocupadas por el poder, no por la ciudadanía y por nosotros. Entonces, la gente se siente abandonada y siente que la realidad es hostil y que no puede dejar a sus hijos en manos de la realidad. Hay un 52% de padres que trabajan en precariedad que dicen que sus trabajos no comunican valores positivos a sus hijos. En lo que ellos trabajan, su propio trabajo no comunica. Es decir, hemos perdido la capacidad de transmitir la ética del trabajo
que era la forma que teníamos de pertenecer al mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos poniendo continuamente barreras, antivirus a nuestros hijos, ¿no? Para que la realidad no les haga daño. Pero eso les debilita cada vez más y por eso también cada vez tenemos una salud mental infantil y juvenil cada vez más delicada, ¿no? ¿Por qué? Porque somos incapaces de hacer frente a una realidad que siempre nos hiere. La realidad hiere, la realidad es dura también, la realidad muestra su crudeza. Ya simplemente veamos cómo ocultamos la muerte. Vivimos en una sociedad que huye de la muerte. Los niños no visitan a las personas enfermas, no llevamos a nuestros hijos al hospital. Un primo mío llevó hace poco a sus hijos al hospital a ver una tía mía que falleció hace poco. Y se preguntaba, ¿no? Y todos nos asombrábamos, "Jo, llevaste a los niños al hospital". Bueno, es que hasta hace no demasiado tiempo los niños abrían los cortejos fúnebres llevando las flores. Es decir, tenían una convivencia cotidiana con la vida y con la muerte. Y la muerte nos da la clave de lo decisivo que es cada momento de nuestra vida. La muerte no es el final, la muerte sobre todo nos viene como una noticia, del más allá no sabemos nada. La muerte nos viene como una noticia de que realmente en cada instante somos libres y es decisivo, porque cada momento podríamos morir y podríamos decidir. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos desaparecer la vida y la muerte, realmente ¿en qué lugar estamos dejando a nuestros hijos? Si les privamos de ver el mal y la muerte, les estamos metiendo en un mundo de fantasía. Pero fijaos que además nosotros transmitimos una fe en la cual vida y muerte son cruciales. Porque es crucial el origen de la vida, es crucial la creación y es crucial la resurrección. Es crucial la encarnación, que es venir a la vida, y es crucial la resurrección, que es morir y resucitar. Entonces, verdaderamente, cada vez que nosotros denigramos una de estas, o hacemos perder, o limamos, o ocultamos cada una de estas grandes dimensiones de la vida, o empequeñecemos el yo, como os decía antes, estamos quitando bases para poder transmitir la fe. Porque ¿sobre qué exactamente transmito la fe? ¿Sobre cómo tienen que ser los niños un afectivo sexual? ¿Cómo tienen que hacer los niños para arrodillarse o presignarse en la liturgia? ¿Sobre qué tienen que votar? No, más bien es sobre la vida y la muerte, y es sobre la vida en su conjunto, ¿no? Entonces, creo que en el fondo nosotros intentamos transmitir la fe sobre una cosa que ha dejado de existir. ¿Cómo podemos hablar de la resurrección cuando la gente no tiene experiencia de la muerte? Pues es muy difícil, porque al final transmites una ideología como si estás hablando de ríos a un país en donde no hay ríos. Dice, no, entonces, o de los corderos, ¿no? Acordaos aquel famoso evangelizador de los Inuit, que les hablaba de los corderos, el cordero de Dios. Y decían, si nosotros no hemos visto un cordero. Entonces el Vaticano le permitió hablar de Dios como la foca de Dios. Y cuando consagraba decía, foca de Dios que quitas el pecado del mundo, cuando estaba en la liturgia, ¿no? Esta es la foca de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque si dices un cordero, pues no entenderías nada. Entonces esto creo que nos ocurre, ¿no? Es una contradicción muy grande también porque hablabas de que negamos la muerte, por un lado, no la dejamos acercar a la infancia de nuestros hijos y, sin embargo, las tasas de asesinatos televisados que ven a lo largo de un año son enormes, ¿no? Ya no digamos cuando nos televisan la guerra de Siria o la guerra de Ucrania constantemente, es una transmisión de valores violentos que el adulto ejecuta y ejecuta legalmente, de modo que la infancia, los jóvenes, los adolescentes entienden que los adultos gestionan sus conflictos mediante la violencia, y eso está aceptado. Es verdad que es una contradicción muy grande, ¿no? Y está continuamente en los videojuegos, ¿no? Todos los juegos, los dead games, que le llaman los juegos de muertes, estás continuamente trabajando con la muerte, pero es una muerte simulada, es una muerte que no tiene que ver contigo, es una muerte como juego, no es una muerte que tú conoces, y una enfermedad, y una limitación, la limitación del ser humano, la necesidad como dice el teólogo Pedro Castelao, de pactar con la finitud, de pactar con la finitud. Entonces, si no pactamos con la finitud, sencillamente perdemos la vida. Porque creemos que somos omnipotentes, que todo es infinito, que no fracasamos. Y es importantísimo educar a nuestros hijos en la capacidad de fracasar. Y ahí está la sabiduría también del cristianismo, la sabiduría de la cruz, ¿no? Hasta Dios ha tenido un límite. Hasta Dios ha tenido un límite. Entonces, sí me parece que al final transmitir la fe requiere formar en elementos de fondo. Y en el fondo de cada uno de esos elementos está la palabra. Bien, yo quisiera monopolizar el diálogo, por supuesto, adelante libremente quien desee contribuir con reflexiones y con opiniones, ¿no? Adelante, Pedro. Gracias. Bueno, gracias, Fernando.
tus aclaraciones. Yo al final, a mí me ha recordado mucho, coincidimos en Loyola en el encuentro de la provincia y bueno, pues allí el centro era transmitimos lo que somos, ¿no? Y es un poco también lo que se me ha quedado, ¿no? No se transmite, sino que se testimonia lo que somos, lo que hacemos y lo que vivimos. Vale, me ha gustado mucho, pues me ha sido muy sugerente el tema del arte crea caminos, ¿no? Me ha resultado muy sugerente como músico y como pintor. Creo que, bueno, eso de que abre caminos y crea símbolos me ha resultado muy sugerente. Yo lo que quería, la intervención mía era, has hablado del sembrador prepara bien la tierra y la siembra. Y se me ha quedado un poquito corto. ¿Podrías darle unas palabritas más a esa idea? Sí, fíjate, muchas veces estamos con nuestros hijos, vemos algo que nosotros consideramos que es algo que está transmitiendo la fe, que está transmitiendo cosas importantes de la vida y del cristianismo. Y sin embargo nos damos cuenta que los chavales no acaban de verlo como tú. O sea, no tienen la sensibilidad para verlo como tú. Escuchan el Mesías de Händel y a ti te emociona ese Mesías cantado, y sin embargo el chaval no es capaz de apreciarlo. ¿Por qué? Porque tenemos todo un patrimonio de 2000 o de 4000 años codificado en múltiples fuentes y no se es capaz de escucharlo, ¿no? Lo mismo que a mí me conmueve y que a ti te conmueve, a un chaval joven puede decir, ¿esto qué es? Y es sencillamente porque hemos reducido los lenguajes. Yo creo que preparar el camino, preparar el sembrado a las cosas tiene mucho que ver con aquello del serendipity. En realidad uno encuentra cuando busca. Entonces yo no diría tanto tenemos que transmitir la fe, sino tenemos que educar buscadores de la fe. Porque la fe está por todas partes. Las semillas están por todas partes. El asunto es si hay un buscador. Si hay un buscador. Si hay alguien que contemple. Y yo creo que esta es una idea central. ¿Por qué? Porque si no, ante la impotencia de que estás diciendo cosas que no te escuchan, porque no se pueden entender, porque en el fondo, y además en el fondo no es algo de que no se pueda entender un lenguaje muy especializado, una jerga teológica, no, es que no entendemos a la propia vida hablando. No vemos que alguien en la calle es alguien postrado que te está diciendo algo y que te está transmitiendo un mensaje crucial de la humanidad. Que la herida que tienes tú por el suspenso que has tenido, por una frustración, es una herida que te está hablando en profundidad de lo que es el ser humano. Como no somos capaces de entender los signos, entonces lo que hacemos es que multiplicamos signos que puedan entenderse en las claves que maneja el poder, o en las claves del emotivismo, o en las claves de la impresión. Es decir, nos hacemos barrocos en el sentido de que nos hacemos teatrales. ¿Por qué? Porque los lenguajes que se entienden son teatrales. Y esa teatralización de herramientas, y hay diversas cosas que todos hemos escuchado que están prodigándose, en realidad es una conexión muy baja, muy pequeña con la persona. Conecta en el lenguaje del poder y en cuanto desaparece, como estás en ese lenguaje del consumo, pues sencillamente pasas a otra cosa. Entonces es importante trabajar esa tierra, que es que la persona pueda percibir a fondo, que pueda escuchar, que pueda buscar. Porque cuando alguien busca, cualquier pequeña palabra se convierte en agua viva. Hay una temática que me parece que tarde o temprano tenemos que abordar, y es cómo la Iglesia habitualmente focaliza a la familia de una determinada manera y transmite de algún modo un tipo de fe y incluso un tipo de vivencia eclesial determinada, donde hay familias, no pocas familias, que no se sienten o que no nos sentimos adecuadamente identificadas, ¿no? Una mirada demasiado clásica, demasiado doctrinal, demasiado liturgista. Bueno, ¿cómo ves y cómo veis todos, ¿no? También y todas vuestra experiencia familiar, vuestra experiencia eclesial, allí donde estéis enraizados, en este sentido, ¿no? Cuando vemos, ¿no? Bueno,
el equipo episcopal, digamos, de la Iglesia española, también europea, y en buena parte de otros países, hace una militancia muy determinada en favor de la familia, ¿no? Y que a veces olvida otros aspectos de la familia, o como si quedaran excluidas ciertos hijos o hijas nuestras si viven diferente su fe o si viven diferente su vida, ¿no? Es decir, esa dificultad a veces de que ellos también se sientan adecuadamente encajados en esa iglesia, ¿no? Y hay que montar grandes jornadas de la juventud, el Papa de hacer estos vídeos breves, ¿no?, en los cuales arenga a los jóvenes: ya quedan 2 meses, ya quedan 5 semanas, tenéis que apuntaros porque lo pasaremos bien, etc. Bueno, seguramente porque, aunque habrá miles de jóvenes, afortunadamente, pero la mayoría son de un cierto estilo. Y lo hermoso de la Iglesia es la diversidad. A Dios le gusta la diversidad. Hizo los colores, no por algo, ¿no? Nos hizo diversos. Entonces, ¿cómo poder vivir esa diversidad también en la concepción de la familia, ¿no? ¿Qué Bueno, opinas? sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Una primera, bueno, es verdad, podemos decir la jerarquía tiene tal o cual visión, como muchos cristianos tenemos tal o cual visión, pero yo lo importante es el pontífice, es decir, el primado, el papa, el primer obispo, por así decirlo, el primer apóstol, en este momento, nos da una clave muy importante. Yo creo que es la clave central de su pastoral, es hacedlo al modo de Jesús, al modo de Jesús. Y el modo de Jesús es un modo tremendamente inclusivo, y lo dice él en Amoris Laetitia. La Iglesia católica, el catolicismo, el cristianismo siempre ha tenido una tentación de excluir o integrar, separar o integrar. Y la opción siempre de la Iglesia católica, la opción siempre del Evangelio, la opción de la Iglesia es siempre integrar, siempre, ¿no? Entonces, este es el asunto. ¿Somos capaces de integrar y de vivir en la diversidad como lo hace Jesús? Bueno, miremos cómo estuvo ahora el Papa en el documental que hizo, en la entrevista que hizo con Evolé, con una diversidad tan grande, ¿no? Algunos decían exagerada de gente. Bueno, yo le vi bastante tranquilo al Papa, escuchando a gente muy diferente, y no le vi alterado en absoluto. Y además nos dijo, es que el mensaje no es tanto, dijo al final, el mensaje no es tanto lo que yo digo, sino el volver a estar juntos, el volver a estar juntos. Porque nuestro mensaje no es tal o cual idea, el mensaje es la propia fraternidad, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que poner la fuerza, en hacerlo al modo de Jesús, con esa diversidad que había de publicanos, pecadores, hombres, mujeres, ciegos, cojos, samaritanos, sirio-fenicias. Y yo creo que hay otros 2 elementos ahí importantes. Uno primero, a veces, es decir, cuando una iglesia, o sí, cuando la iglesia tiene tal dimensión que al final acaba confundiéndose con la propia sociedad, acabamos asumiendo muchos lenguajes y muchas tentaciones del poder. Y hay un enfoque demasiado institucionalista. Entonces parece como que la gente sea cristiana consiste en que esté adherida a la institución, en que esté adherida, en que esté insertada en la institución, ¿no? Y por eso se produce tanto ritualismo, y por eso ponemos tanto fuerza en el corporativismo, y por eso al final le acabamos escondiendo las cosas, que no haya transparencia. Y en parte la familia es utilizada así, como un engranaje de esa institución. Entonces hay un excesivo institucionalismo sobre la familia, ¿no? Y la familia no es la célula de nada, la familia es la semilla de la que surge la sociedad, ¿no? Entonces esto también es importante. Y después yo creo que también opera mucho esta separación entre lo sagrado y lo secular, cuando en realidad nosotros vivimos en la creación de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo sagrado? Es que lo sagrado está dentro de cada una de las cosas, porque cada una de las cosas es don de Dios. Por lo tanto, esa separación entre lo sagrado, lo misterioso, que está ahí, que no se puede tocar, que no... Pero si está aquí, si está en cada cosa, si está encarnado, si somos el pueblo de la encarnación, somos el pueblo del cantar de los cantares, ¿no? El pueblo del goce, el pueblo del gozo y del gozo. Entonces, en esto es tremendamente importante tener una visión integrada de las cosas, porque, y la fe clama desde la propia vida. Vuelvo a insistir en esto, las piedras cantarían, hasta las piedras querrían cantar. Por lo tanto, si nosotros hemos callado y no estamos transmitiendo la fe, hay muchas piedras que están cantando. Otra cosa es si somos capaces de escucharlo, pero las piedras cantan. Las piedras cantan y los pájaros alaban al Señor. Otra cosa es si somos capaces de escucharlo.
o si necesitamos poner un sobrediscurso ahí, o poner una camioneta con una tira para decir esto lo hace Dios. Dios no necesita publicidad, tiene todo el firmamento para que hable de él. Quería también preguntar aquí a los padres o abuelos, abuelas que están presentes, ¿no? Una inquietud que yo a veces en nuestro grupo de revisión de vida y con otros matrimonios nos preguntamos, por supuesto, Fernando, tú también pues dices lo que consideres después, ¿no? A veces nos hemos preguntado cuando los niños eran pequeños, ¿serán nuestros hijos creyentes? ¿Serán cristianos nuestros hijos? De hecho, la Iglesia, al casarnos por la Iglesia, digamos, uno de los compromisos a los cuales nos aboca es a la transmisión de la fe, ¿verdad? A compartir nuestra fe con los hijos y hacer que sean hijos cristianos, ¿no? Y yo siempre reivindico que los hijos son nuestros hijos, pero no son nuestros, en primer lugar. Y en segundo lugar, que no son clones. Con la oveja Dolly ya tuvimos bastante. No son clones. Yo soy cristiano porque yo siento en libertad, me siento llamado a eso. Y entonces no puedo transmitir a mis hijos desde otro lugar que no sea desde lo que yo soy o me siento. Pero la fe de mis padres o la fe de mis abuelos no me sirve. Entonces, supongo que debemos aceptar que la fe de nuestra no servirá del mismo modo en nuestros hijos. Y probablemente cuando hablábamos de esta diversidad, también hay una diversidad en cómo nuestros hijos van a vivir su propia fe. Y quizá esto que decía Fernando, ¿no? De que este debate entre lo sagrado, lo profano, lo secular, etcétera, claro, si reducimos tanto uno de los puntos que tú decías, ¿no, Fernando? Que nuestros hijos sean profundamente contemplativos, si solo se puede ser profundamente contemplativo por un determinado camino eclesial y dejamos que lo secular no pueda contemplarse, entonces estamos reduciendo tanto que al final nuestros hijos tampoco saben dónde encontrar ese sagrado, ¿no? Por otro lado, al final con mi mujer, en muchas conversaciones también que tenemos, algunas que hemos tenido, ¿no? Llegamos a la siguiente conclusión, que me gustaría saber qué opináis los demás, ¿no? Al final lo esencial ya no es que sean, y sé que es arriesgada esta afirmación, ¿no? Pero lo digo con conciencia de lo que estoy diciendo. Al final, no es importante, creemos, que nuestros hijos sean cristianos o no. Al final, no es lo importante que lo sean, sino qué profundidad alcanzan donde nos encontremos también en esa profundidad. Y para mí, acceder a esa profundidad para nosotros es la fe cristiana. Pero para ellos no sé cuál será. Por supuesto, les debemos transmitir desde lo que lo es para nosotros. No vamos a transmitirle del desbudismo o desde el secularismo, no. Transmitimos desde lo que somos, ¿eh? No tenemos otra alternativa, pero sin el afán de controlar el destino. Es decir, invertimos en el punto de partida, la bendición de la mesa que decías, Fernando, ¿no? Ir a misa, rezar en familia en ocasiones, acompañar la muerte de nuestros mayores, afrontar la enfermedad de nuestros pequeños o la discapacidad si tienen o tenemos o en nuestros entornos se dan. Y ahí hay mucha contemplación, ¿no? Y ahí hay mucho acceso al misterio. Y yo caminaré desde mi fe cristiana, pero quizás a mis hijos o a nuestros jóvenes o adolescentes no les funciona igual. ¿Vosotros creéis que debemos insistir en que los cánones, los patrones, han de ser estrictamente cristianos? ¿O más bien Jesús habló desde esas profundidades? No sé si me he expresado bien. ¿Qué opináis los demás? ¿Podéis abrir el micrófono? ¿Podéis aportar? O quizá no saber, ¿no? Porque claro, igual lo que acabo de decir pues es de una ignorancia supina y todos estamos en esa misma ignorancia, ¿no? Pues yo diría que lo que tú dices sí, pero bueno, pues parece que hay que aceptarlo así. Hay que aceptarlo así porque es la realidad. Pero yo diría, otra idea que escuché hace poco, el padre que es del Real Madrid insiste, lo lleva al Madrid, le compra el traje, el balón, insiste muchísimo más, hace cosas para que el chaval sea del Madrid.
no actuamos igual con la fe. Somos más timoratos o no lo vivimos, no lo sé, o no somos más del Madrid que de la fe, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que hay que transmitir, si realmente para nosotros, como lo es, la fe es un tesoro, pues tenemos que intentar transmitir esa fe. Y, por supuesto, respetar que se pueda llegar y ojalá nos quedemos con hijos respetuosos, responsables, comprometidos, etcétera, aunque sin fe. Adelante, María Jesús. Hola, bueno, pues yo he sido catequista de bautismo de comunión y catequista de bautismo muchos años, y una cosa sí que tengo claro: aquello que no vivo, que no experimento, no puedo transmitirlo. Entonces, ante la pregunta que dices, si debemos de transmitir los cánones cristianos, bueno, no sé exactamente esos cánones si son, pero lo que está claro es que para mí sí que es fundamental hablar de Cristo, hablar de mi vida cristiana, hablar de mis emociones, de mis sentimientos, de mis experiencias en ese aspecto, porque a mí, aunque no es la misma fe que tengo, la de mis padres, que la de mis padres o mis abuelos, sí que me ha servido a mí, creo yo, para construirme como persona. Entonces pienso que yo creo que si me ha sido bueno para mí, va a ser bueno para mis hijos. Pero indudablemente su experiencia de fe, yo le tengo que provocar a los niños, o bueno, les decía también sí a los padres cuando yo era catequista, pues que hay que provocar experiencias para poder tener esa profundidad con el contacto humano y ver ahí está Dios, ¿no? Y tienen que tener sus propias experiencias, está claro. Lo que ellos al final sean, pues mira, no sé, yo siempre le digo, el terreno lo preparas y ahí siembras el espíritu que actúe, y seguramente yo a lo mejor no veo los frutos, pero otros lo recogerán. Yo, pues esa es mi fe, ¿no? Y mi esperanza, y con ello sigo actuando y sigo trabajando en la evangelización. Sí, yo sobre esto diría, bueno, primero la convicción, como dice María Jesús, de que el Espíritu trabaja continuamente e intensamente. Yo es que esto no tengo ninguna duda, que trabaja en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Luego también estoy convencido también de lo que decís y de lo que decía Pedro, ¿no? Es decir, que uno habla de lo que vive, Por tanto, lo mejor que puede hacer para transmitir a sus hijos la fe, ya en las edades que tenemos aquí, que ya son un poco más mayores, es vivirlo con honestidad, siendo genuino, no queriendo venderles nada, ni convencerles de nada, sino vivirlo a fondo, vivirlo a fondo. Es verdad que las formas cambian en cada generación, pero mi Dios es el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, es el mismo Dios, ¿no? Entonces, también tenemos que ser perspicaces y no ciegos ni ideologizados para decir, joder, es que al final hay un continuo, hay un hilo continuo, todos somos hijos de Dios, ¿no? Yo no rezo al modo de mi abuela, a veces, otras veces sí, pero desde luego siento a Dios al modo de mi abuela muchas veces, ¿no? Creo que sí que vivo en esa clave. Yo creo que de todas formas la crisis que hay o el problema que hay en relación a nuestros hijos y la fe, y viendo y experimentando que hay muchas personas que viven a fondo su fe, que hablan de su fe, y que sus hijos no creen, dicen no creer. Estoy pensando en un pastor luterano y un sacerdote ortodoxo, ¿no? Que tienen hijos que creen y otros que no creen. Es decir, más claro que ellos es difícil, ¿no? Pero muchos de nosotros nos pasa o os pasa, ¿no? Yo creo que no es tanto una crisis de fe, sino una crisis de pertenencia. Yo creo que lo que hay es una profunda crisis de pertenencia, de cómo incorporarse a la comunidad eclesial, de qué es la comunidad eclesial exactamente. Tenemos una crisis de pueblo. Hay una crisis de pueblo, de ser pueblo de Dios. Y es una crisis que viene porque no hay grupos o no hay comunidades que enganchen con sus sensibilidades o con sus modos, o también hay una crisis mucho más grave todavía de credibilidad de la Iglesia. Claro, es que no es fácil. O sea, no es fácil si tú eres una chica joven de 18, de 20, de 22 años que tiene mi hija. No es fácil el meterte en una iglesia tan patriarcalista como la que hay. No es fácil meterse en una iglesia en la cual
los apóstoles, los obispos solo pueden ser, los sacerdotes, los pastores solo pueden ser hombres. Yo entiendo que hay una contradicción que va contra el propio espíritu del tiempo y posiblemente contra la propia antropología, ¿no? Y contra el propio ser, contra la propia dignidad de la mujer. Yo creo que va contra la dignidad de la mujer. Yo esto lo pienso así. Me es igual lo que haya dicho el Papa, me es igual. Es decir, yo creo que esto es así. Entonces es difícil. Claro, nosotros fijaos lo que aguantamos. Aguantamos muchas cosas, ¿eh? Y vienen cosas y escuchamos escándalos y tal, y nuestra fe, y seguimos ahí, pero no es fácil en otra cultura de participación como la que viven los jóvenes. Por lo tanto, yo creo que sobre todo deberíamos tener primero en cuenta que la Iglesia es tremendamente plural. En España hay un 62% de personas que se declaran católicas. Solamente un 10% de ellos van a misa todos los domingos, un 25 más o menos por ciento de la población va a misa con frecuencia, es decir, más de una o más veces al mes, ¿no? Hay muchas formas de pertenecer a la Iglesia. Ya sabemos que tenemos que participar, pero ¿por qué la gente no va a la Iglesia? ¿Porque no quiere? O más bien porque no encuentra sentido en la celebración. Y ahora tenemos una crisis de sentido, de celebración, de pueblo, de ir con ganas, de ir a un sitio donde te dan ganas de ir. Pero realmente te dan ganas de ir a la parroquia. Te dan ganas de encontrarte con la gente, pero ¿con qué gente? Si no hay encuentro con la gente. Tú vas a un oficio, pero un oficio que es individual, es dado a la vez a mucha gente junta. Pero no hay constitución de pueblo. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos el gran problema. El problema de la pertenencia. Yo diría como consejo, o lo que yo veo, yo no trabajo tanto en claves de pertenencia de mi hijo como de referencia. O sea, no es tan importante para mí la pertenencia como la referencia. ¿Quiénes son sus referencias? ¿No? O sea, Jesús en el corazón y en el horizonte. La Iglesia es la humanidad tras Cristo y se sigue de muchas formas. Evidentemente, nosotros creemos que alimentado en la Eucaristía semanal, dominical, en ese ritmo dominical, en grupos, etcétera, etcétera, evidentemente nos unimos más y alimentamos nuestra fe. Pero hay muchas formas distintas y ninguna es mejor que otra en el sentido de que no podemos enorgullecernos de que nosotros estamos dentro y otros fuera. En parte el problema es esta concepción que tenemos de los alejados, es que no son alejados. ¿Cómo puedes decir que son alejados? ¿Quién sabe dónde sopla el Espíritu? ¿Quién sabe dónde está Cristo? No está en la viuda que estaba allí y decía al otro, Señor, Señor, gracias porque no soy como ella. Esto es tremendamente grave. Entonces yo diría, ¿cuáles son los faros, raíces, alas, referencias de nuestros hijos? Las grandes referencias de la vida de nuestros hijos. Aparte de nosotros. A nosotros, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, ¿qué referencia le hemos dejado? A mí me parece que el Papa Francisco es una muy buena referencia. Y es alguien de quien hablar. Me parece que Martin Luther King es una gran referencia. Dorothy Day es una gran referencia. Entonces, ese es el horizonte. ¿Detrás de quién vamos? ¿Detrás de quién vamos? ¿Detrás de qué pistas vamos? Porque eso es lo que le surgirá para inspirarle la vida, lo que surgirá cuando tenga crisis, cuando tenga dudas, cuando no sepa muy bien por dónde ir. Esas son las referencias que van a guiarle. Y no hace falta que sean tremendamente intensas. Basta con algunas experiencias en profundidad. Te iluminan toda la vida. ¿Cuánta gente hemos tenido en grupos nosotros que luego lo han seguido, que han estado a los 12, 13 o 15 años y aquellas experiencias que tuvimos de campamentos, de Pascuas, etcétera, les siguen iluminando toda su vida? Toda su vida. Y cuando hablas con ellos, hablan contigo con enorme nostalgia de aquello. Entonces, ¿qué profundidad tenemos en esas experiencias? Y en establecer referencias. Pero vamos, la mayor referencia vamos a ser nosotros. Y al final uno quiere creer en lo que para su padre es esencial, y para su madre es esencial, y para sus abuelos es esencial. Ahí es donde te juegas la vida. Tú no quieres ser como tus padres, pero tú recibes lo más importante, y nosotros damos la vida por eso. Morimos creyendo. Morimos creyendo. ¿Cómo no voy a dar un mínimo de credibilidad o de esperanza o de desear creer a eso por lo que mis padres entregaron su vida? Gracias por estas intervenciones. Delia María tenía el micrófono abierto. No sé si es porque quería intervenir. Sí, era por agradecer a Fernando y a todos vosotros, al equipo que prepara y a quienes han intervenido. Me ha gustado lo que ha dicho Pedro y María Jesús, pero sinceramente me quedo con que el poder transmitir más con la vida, y si se puede con las palabras, intentando llegar al lenguaje de los jóvenes de hoy, ¿no? Y con la referencia que ha señalado Fernando, magnífica, del Papa y de tantos que encontramos, pero pensando que Cristo está vivo
en toda la humanidad y en todas y cada una de las tradiciones, sean religiosas o de convicción simplemente, ¿no? Con que encontremos ese fondo de amor que late en Cristo y que se transmite a través de los otros, pues yo creo que vamos a llegar también a nuestros jóvenes. Me refiero a los jóvenes porque siempre he estado con ellos, soy profesora, no he tenido hijos, pero los he considerado como tales y los sigo considerando. Y pienso que es muy difícil llegar a ellos porque nuestro lenguaje ha quedado obsoleto con respecto al suyo, que va cambiando con todas las formas culturales que hay, ¿no? Y bueno, pues nada, en pocas palabras, tratar de vivir y transmitir con la vida, y si se puede, con las palabras. Muchas gracias. Gracias, Delia María. Sabias palabras, sin duda. También las de Pedro, las de María Jesús. Juan Carlos, sí, adelante. Ya puedo. A ver, yo creo que, en algún momento a nosotros cuando nos tocó hacer la transmisión de la fe a nuestros hijos, sí que vivíamos una situación muy convulsa, estoy hablando alrededor del Vaticano II. Y, pero había cierta ilusión en transmitir, digamos, nuestra creencia, digamos, nuestra historia. Pero yo creo que el problema fundamental no está tanto en el esfuerzo que hayamos hecho cada uno de nosotros, porque a mí me llama la atención que muchos matrimonios, nosotros tenemos más de 80 años ya, muchos matrimonios de nuestra época les ha pasado lo mismo con los hijos. Es decir, no han podido transmitir su creencia tal como ellos se lo planteaban o consideraban que era lo correcto. Yo pienso que el problema, digamos, por una parte, la sociedad es como si hubiera evolucionado más rápido de lo que se haya ido actualizando la propia iglesia. Es decir, la propia iglesia a lo que se ha dedicado, si analizáis la historia, ¿verdad? La historia de la humanidad, me refiero a ver los últimos siglos, se ha dedicado a tratar de demostrar que, en fin, que el materialismo, que el conocimiento científico, que la experimentación, o que los adelantos, o incluso la propia evolución digamos, de las sociedades, a ver, eso sobre todo objetivamente se ve en el marxismo y todo esto, que han ido produciendo cambios en la adquisición de valores o de pautas para la vida, que nosotros como iglesia nos hemos ido quedando en un modelo que yo el problema lo veo en que este modelo, el actual modelo, ¿verdad? Que no permite que las mujeres sean sacerdotes, que no permite que los sacerdotes puedan ser casados, que no permite no sé qué, no tanto lo de la pederastria o problemas de este tipo, sino yo lo veo más en que, oye, resulta que la sociedad va avanzando en igualdad, en respeto al, digamos, o más que respeto, en promoción de las mujeres, etcétera, etcétera, y nosotros nos vamos quedando con un discurso ahí totalmente. Entonces, ¿cómo van a creer? Es muy difícil, digamos, que los jóvenes se ajusten a unas pautas que yo creo que no están actualizadas. No están actualizadas. La ilusión, yo me acuerdo que teníamos nosotros en el Vaticano II, era impresionante, ¿verdad? Lo que había hecho Juan XXIII abriendo ventanas y puertas y toda esa revolución que, bueno, que produjo sus frutos y los sigue produciendo, pero desgraciadamente
la iglesia nuestra, aquí, lo concreto, ¿no? A nuestro medio, es que no constituye un modelo de vida entusiasmable o que ilusione. ¿Me entiendes? Hay demasiados elementos que están ahí y que no enquistados y que no van para adelante. A ver, no sé si me sé expresar bien. Yo creo, la sociedad va evolucionando y casi que te diría, aunque el Evangelio es eterno, la esencia del Evangelio, si se aplica, digamos, ha trascendido o trasciende toda la mezquindad que puede tener el ser humano como organización social para explotar a los demás y todo lo demás. Pero yo creo que la sociedad va más rápido que nosotros, más rápido. Nos pasamos, acuérdense todo lo que puede haber sido, digamos, los aportes de filósofos y que ubiquémonos en el siglo XIX. Es que estábamos en contra de todo. Y menos mal que la Reunión Novarum y algún Leo XIII, no sé, por ahí empezó a decir, oye, a ver, no podemos estar en contra de la modernidad, no podemos estar en contra de cosas que son elementales. Es cierto que luego el Vaticano II ha hecho un buen avance, pero estamos desfasados. Yo creo que el problema está ahí, pero eso nos quita que nosotros transmitamos los valores esenciales del Evangelio, aunque no le llamemos cristiano. Mis hijos a mí me dan lecciones de integridad y lecciones de ubicuidad, ¿me entiendes? O sea, y yo digo, y resulta que no quieren ir a misa, ni quieren aceptar que son cristianos, ¿me entiendes? Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo complicado. En fin, es como yo lo veo. Creo que estamos... Son los cristianos anónimos, que decía Runner, Juan Carlos. Yo qué sé lo que somos, pero... Gracias. La mayoría de gente se siente desconectada, pero yo no creo que se sienta desconectada tanto de Jesús. Porque es verdad que Jesús, yo creo que sí que está en el corazón de la gente, sí que admite que es alguien atractivo, es alguien seductor. Yo creo que sigue siendo atractivo para la gente. El problema, fíjate, el ateísmo, la no creencia, que yo creo que es gran parte del problema, la gente que se niega a hacer experiencia de Dios o que niega que haya experiencia de Dios, ha aumentado hace muy poco tiempo, a final del siglo XX. Estábamos como un 4 o 5% de ateísmo y ese 4 o 5% permaneció y aguantó el marxismo, no subió con el marxismo, no subió durante los años 60, el 68ismo no aumentó el ateísmo. El ateísmo ha aumentado cuando la gente ha percibido que la Iglesia se ha identificado con el poder, que ha puesto el acelerador en el ámbito de la ideología, de lo político, del institucionalismo. Esto ha pasado en Estados Unidos de una forma tremenda. Un país que es profundamente creyente, sin embargo, ha aumentado el ateísmo. ¿Por qué? Porque la gente reacciona contra la arrogancia. Yo creo que cuando la Iglesia se hace pobre, se hace humilde, ofrece lo que tiene, sirve, la Iglesia gana credibilidad y se acerca a la gente. Y lo que no soporta a la gente es la arrogancia. Y hemos sido tremendamente arrogantes y posiblemente todavía somos muy arrogantes. Todavía somos muy arrogantes. También es verdad que quizás a veces hemos ofrecido excesivamente un cristianismo basado solo en valores y han faltado todos los hábitos del corazón. La contemplación, la meditación, el silencio, la oración, cultivar la celebración, son el misterio, son dimensiones esenciales de la vida. Y al final también ha habido la tentación de convertir el cristianismo en una ética. Y sin ética no hay cristianismo, pero es mucho más, es una vida entera. Y también creo que hemos perdido, que en cierto momento sentimos la tentación de no buscar la experiencia de Dios, juntos, ¿no? Sino de hacer una revolución, es verdad, social, política, pero que se olvidaba de lo esencial, que es cada persona
y que cada persona hace su historia en el tiempo que tiene y busca a Dios. También es verdad, buscar a Dios, encontrar la fe, es una larga búsqueda. En la Biblia te encuentras búsquedas larguísimas de la gente. Abraham encontró a Dios cuando era tremendamente mayor. Y si nosotros aquí tenemos una especie como de produccionismo de cuántos niños producimos, cuántos jóvenes producimos cristianos. Oye, es que cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene, y posiblemente muchos de nosotros que hemos recibido la fe de niños y de jóvenes y tal, pues nos hemos convertido tarde, ¿no? El otro día había una chica que decía, en Vida Nueva salía, decía, me he convertido al catolicismo. Dice, anda, ¿y tú de qué religión eras? Dice, no, yo era católica. Pero realmente ahora encuentro que sí que vivo. Bueno, nosotros sembramos y las cosas pues germinan. Y lo que tenemos que hacer es como Juan Bautista, no poner obstáculos, no poner barreras. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos, ponemos muchas barreras. Es que nosotros mismos, nuestra propia vida, también a veces es barrera. Por la arrogancia, porque a veces estás en sitio y dices, nosotros los cristianos, como si no hubiera más cristianos ahí, porque tú perteneces o vas a misa, o estás en grupos, o... yo creo que tenemos que bajar las vallas, ¿no? Y ser capaces de hacernos más presentes. Pero también me he encontrado mucho con que en ambientes de increencia, en ambientes hostiles, o yo qué sé, en ambientes que claramente son identificados como laicistas, ¿no? No nos es fácil hablar de Dios. No nos es fácil, como que solamente podemos hablarlo en determinado ámbito y con determinadas palabras, pero nos es complicado dar razón de la fe. Y al final dar razón de la fe no consiste en estudiar teología, sino sobre todo en ser capaz de vivirlo con tal profundidad que lo cuentas con naturalidad, pero también en la formación. Y España, en este caso, somos un país, o yo creo que el mundo latino en general, somos un país con muy poca formación teológica. O sea, la teología del hombre, del cristiano común, es bastante cutre. Bastante cutre. Que la gente no puede dejar de pensar que la ascensión es que Jesús tiró para arriba como si fuera un ascensor. Claro, pero esto no tiene sentido. Es una ascensión en términos espirituales, es una ascensión en términos apocalípticos, podríamos decir. Pero no es una ascensión de que Jesús subió a una nube. Y sin embargo parece que si le decimos eso a la gente perdería la fe. Bueno, eso indica la pequeña capa de formación que tenemos. Cuando hablamos de capa de formación no nos referimos a algo técnico, sino a saber dar razón de lo que creo, ¿no? Si invirtiéramos en formación lo que invertimos en ver series, pues seríamos todos teólogos, doctores en teología, ¿no? Entonces, en esto yo creo que sí que ahora hay oportunidades buenas, porque ahora sale en la formación online en teología, oye, más cerca lo tenemos, ¿no? Pero exige inversión, porque no es fácil a veces comprender las cosas y ser capaces de profundizar en ellas de forma que puedas contarlo de una forma que parezca tan sencillo que dices, pero este tío, ¿por qué habla? Sí es evidente lo que dice. Pues para mí la evidencia es un signo, bueno, a mí no, para Descartes, la claridad, la evidencia, que parezca que no hacía falta decirlo, para él es un criterio de veracidad de las cosas. Pues muchas gracias, Fernando, por todas tus lúcidas reflexiones. La verdad es que hay varias sentencias muy sabias que has ido soltando aquí como quien no quiere la cosa y que creo que deberemos volver a la grabación para ir anotándolas bien. Nos has salpicado también con algunas citas evangélicas. Hay una que vamos a rescatar porque no la recordaba yo, Lucas 19:40, si calláramos las piedras cantarían, ¿no? Bueno, eso habla mucho de quizá qué papel secundario a veces tenemos que tener porque, y esto es lo que me gustaría destacar al final, que también se entrelee en tus palabras, de que no podemos dejar de esperar en Jesús, de que Dios, de que su Espíritu sigue estando, trabajando en nuestros hijos y nosotros. Y eso es importantísimo. ¿Te has silenciado? Ah, todavía ahora estás. Sí, perdón. Y nada, quería simplemente agradecerte pues tu alocución, el debate con todos los que hemos estado aquí, todas las reflexiones y seguiremos adelante con nuevas actividades. Recuerdo que Fernando Vidal es doctor en Sociología, profesor en la Universidad de Comillas, Madrid y impulsado, es miembro del equipo pastoral de Jesuitas Familia. De ahí también podemos todos ir sacando material y recursos. Y, por supuesto, has citado, Fernando, el máster en Teología que se va a iniciar en Comillas. El grado en Teología. El grado en Teología, sí. Eso es importante para que los laicos nos formemos, tengamos criterio propio y trabajemos contribuyendo a la familia y a la Iglesia. Un saludo, gracias a todos por conectaros
y seguimos. Gracias a todos.